Bueno, muy bien, bienvenidos, muy buenas noches a todos, muchas gracias a los que ya se conectan. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y es el proyecto de reforma tributaria que le está presentando el nuevo gobierno al país. Por supuesto, este es un proyecto que todavía no ha sido aceptado ni declarado ley, pero de todas maneras vale la pena analizar, prepararnos, entender qué es lo que se viene, entender de este tema tan importante de impuestos que desafortunadamente nunca nos enseñan en ninguna parte. Y por eso un poco nuestro rol dentro de mis propias finanzas es tratar de hablar con expertos, con mentores, con personas que saben muchísimo más que nosotros. Yo creo que esa es la idea de hoy. Es un evento netamente educativo. Aquí no vamos a dar recomendaciones de inversión. Aquí no vamos a partir de posiciones políticas, ni mucho menos. Simplemente tratar de ser lo más objetivos posibles, tratar de estudiar y de aprender sobre ese proyecto de reforma tributaria que nos está presentando el nuevo gobierno, y qué mejor que hacerlo de la mano de un gran experto en el tema. Ya lo tenemos acá presente, el sensei, el doctor Juan Pablo Godoy. ¿Cómo estás, JP? Bienvenido. Hola, tocallito, qué bueno estar aquí nuevamente. Ya pasaron 2 años desde la última vez que hablamos y hay mucho de qué conversar, porque finalmente han sido 2 años pues, muy importantes en la historia reciente del país. De manera que aquí encantado de compartir contigo y pues un saludo muy especial para ti y para Caro, que siguen impulsando con tanto éxito y con tanto acierto este espacio de mis propias finanzas. Pues yo la verdad te agradezco por tu generosidad. Sé que eres una persona realmente ocupada, conozco de primera mano la cantidad de trabajo que tienen, sobre todo ahora, preciso en épocas de reforma tributaria, así que agradezco tu tiempo. Y yo siempre lo he dicho, y yo sé que a Juan Pablo no le gusta que yo diga esto, además porque tiene un respeto enorme por sus colegas tributaristas y sus colegas abogados, pero para mí es sin duda el mejor abogado tributarista que tiene Colombia, y para nosotros es un gran honor tenerte acá, tener tu experiencia, tener tu capacidad de análisis para que nos cuentes un poco sobre este proyecto de reforma tributaria que se nos está presentando a los colombianos. Y sobre todo quisiera que le diéramos, aunque ya vemos a dónde nos lleva la conversación, pero que le diéramos un enfoque en temas de inversión, en temas de crecimiento económico, en temas de país, hacia dónde nos puede llevar este proyecto. Entonces, pues JP, muchas gracias. Yo quiero empezar con algunos datos generales como del proyecto de reforma que he recapitulado en una diapositiva muy breve. Lo primero es que este proyecto busca recaudar 25 billones de pesos o cerca de 1.7% del PIB, del Producto Interno Bruto en Colombia. Es tal vez que yo recuerde, y tú me corriges, de las reformas tributarias más Ambiciosos. ambiciosas es la palabra de todas, porque que yo me acuerde, ninguna reforma de las muchas que hemos tenido en los últimos 10 años o 20 años, ninguna por lo menos se ha puesto el objetivo de recaudar estos 25 billones. Entiendo que de esos Ninguna. 25 billones, 14 billones saldrían de los impuestos a las empresas. Si estoy diciendo cualquier cosa que no es, por favor me paras. Vale. La tasa efectiva, calculada con toda la variedad de impuestos que habrían o que tendríamos que pagar, por lo menos las empresas, pasaría del 64% del 64% al 74.2%, y pasaríamos a ser el país donde las empresas más tributan en comparación con el resto de países de la OCDE. Hay cambios a la ganancia ocasional, ya vamos a hablar de eso. Hay cambios en la tarifa de renta, que subiría al 35%. Hay cambios también a los impuestos a los dividendos, llegarían hasta el 39% de impuestos a los dividendos. Y habría un impuesto al patrimonio, hasta el 1% sobre el patrimonio de una persona.
Y además, aquí pues ya vamos a profundizar en esto. Entiendo que parte de ese patrimonio de una persona, de un accionista de una empresa, se calcularía sobre el valor intrínseco de las acciones de esa compañía. En eso quiero profundizar también bastante porque tengo incluso varios amigos emprendedores muy preocupados con este punto y quiero que profundicemos ahí. Entonces, como con esto en mente, ir hablando como con cada uno de los puntos, pero quisiera empezar tal vez con preguntarte en términos generales, ¿cuál es el impacto de esta reforma que se le está presentando hoy a Colombia? Bueno, muy bien. Esto tiene una historia y es importante que nos sintonicemos con el origen y la motivación del proyecto. Pero yo comenzaría contestando tu pregunta. El proyecto de reforma tributaria, tal como fue presentado por el gobierno al día siguiente de la posesión del presidente Petro, en esa versión original del gobierno, es un proyecto muy ambicioso, el más ambicioso de la historia reciente de Colombia, yo diría de toda la historia de Colombia, porque en términos de cifras no hay ningún antecedente en expectativa de recaudo que se acerque siquiera a la meta de los 25 billones de pesos, que son 1.7% del Producto Interno Bruto. Ahora ya no es tan fácil como antes hacer los cálculos en términos de Producto Interno Bruto, porque ya es 1.4 billones por punto del PIB, entonces eso hace que los cálculos sean un poquito más lentos. Pero lo segundo importante que quiero decir es, tal cual está concebido el proyecto, tiene un enorme potencial de causarle daño a la estructura productiva del país, al aparato económico. Porque yo tengo el convencimiento de que el crecimiento y el desarrollo de un país, y no es ninguna invención mía, viene de la mano de las empresas. El Estado juega un papel arbitral en la asignación y distribución de recursos, pero verdaderamente la generación de empleo, el crecimiento y el desarrollo, que no es otra cosa que la distribución de la riqueza, se construyen en nuestras economías de la mano de las empresas. Por esa razón es muy importante entender por qué es que creemos que este proyecto, tal como fue presentado, tiene ese potencial de incidir negativamente en la generación de riqueza, en la generación de empleo, en la formalización. Y obviamente por esa razón hemos querido jugar un rol activo en la formación de políticas públicas. Yo he tenido conversaciones en las últimas 5 semanas con un buen número de integrantes de la coordinación de ponentes y de los ponentes. Me he reunido con el director de la DIAN, me he reunido con representantes del Ministerio de Hacienda porque no hemos podido reunirnos con el ministro Campo y con otros representantes de las autoridades y de las distintas ramas del poder que tienen un papel fundamental en este tema. Y yo creo que es muy, muy importante que todos tomemos conciencia de lo que esto significa. También, ya para terminar esta introducción, la semana pasada me di el lapo de oír durante 5 horas y media los debates, la audiencia pública de las comisiones conjuntas permanentes de Senado y Cámara, comisiones terceras, que son las que se ocupan de estudiar este proyecto de reforma de manera conjunta debido al mensaje de urgencia del gobierno. De otro modo sesionarían separadamente. Y tengo que decirles que me preocupa un poco la actitud de algunos gremios, porque tengo el convencimiento de que, primero, está claro que la izquierda llegó al poder y eso tiene que tener algún tipo de impacto en la formación de nuestras políticas públicas, pero me parece que el papel de los gremios no puede ser defender a rajatabla el statu quo de cualquier manera. Y lo que yo vi en la audiencia pública del 31 de agosto fue lo de siempre. Cada uno de los gremios intentando, digamos, hacer su papel, que es tratar de mantener a toda costa el statu quo. Y quiero comenzar con esa afirmación. Yo creo que procurar mantener a rajatabla el statu quo y las ventajas o la situación como se tiene, sin pensar en que debe haber cambios en la estructura económica del país, es jugar un papel como el que juega el dueño de un apartamento que quiere mantenerlo muy bello, muy bien decorado, muy bien pintado, en un edificio que se está cayendo. Yo creo que aquí todos tenemos que ceder
tenemos que pensar que no es posible en todos los casos mantener el statu quo y que vamos a tener que contribuir a la formación y a la definición de políticas públicas, cediendo de alguna manera, procurando que se produzca el menor daño posible a la estructura y que las medidas que finalmente se toman permitan que el aparato económico siga funcionando. Esa sería mi primera respuesta a tu primera pregunta. Quería preguntarte, en esas reuniones que has tenido con los diferentes actores, en este caso con el director de la DIAN, con algunos miembros del equipo económico del gobierno, ¿ves apertura a las recomendaciones de expertos como ustedes o es una posición bastante cerrada en ese sentido? No, yo creo que sí hay apertura, pero obviamente la posición del ministro Campo ha sido muy clara. El ministro Campo es una persona muy estructurada, muy rigurosa, a mi manera de ver un poco, digamos, muy poco dispuesto a oír otras posturas, digamos. Pero lo que él ha dicho es, sí, entiendo que aquí hay cosas susceptibles de mejora, vamos a comenzar a hablar de algunas de ellas, 5 o 6 temas importantes. Pero, digamos, el predicamento del ministro Campo, y si uno fuera ministro de Hacienda, seguramente estaría en una posición parecida, es: estamos a disposición de ustedes para oír las propuestas que tengan, siempre y cuando se mantenga el recaudo. Lo que significa, porque se necesitan esos 25 billones de pesos, que esta es una ley de financiamiento fiscal más. La gente suele decir que en Colombia tenemos una reforma tributaria cada año y medio desde la Constitución del 91. Yo diría, no, yo creo que en estos 31 años hemos tenido 2, de pronto 3 reformas tributarias. Todas las demás han sido leyes de financiamiento fiscal que se ocupan de tapar los huecos de la coyuntura y que dejan los temas importantes de estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo para el que venga después. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el ministro ha dicho, sí, estamos en disposición de revisar algunos temas, pero necesitamos oír propuestas, siempre y cuando el recaudo de los 25 billones se mantenga, porque evidentemente la expectativa de recursos para atender el gasto social es inmensa. El ajuste fiscal en Colombia está todavía como a 2/3 partes de lo que debiera ser. Y tenemos una gran cantidad de temas complejos. Para mencionar uno, que no quiero tomarme mucho tiempo en él, tenemos un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que vale mucho más de la expectativa de recaudo de esta reforma, es del orden de 27 billones de pesos, que es ni simple y llanamente el resultado de haber contenido el incremento de los precios de los combustibles, que están atados en nuestro país, obviamente, a los precios internacionales del crudo, y pues en algún momento eso habrá que manejarlo de alguna forma, y obviamente a medida que comiencen a liberarse los precios de los combustibles, eso va a tener un impacto en toda la economía y en todas las estructuras de precios. De manera que yo creo que el ministro sí está abierto, pero el condicionante que pone es: oigo propuestas siempre y cuando se mantenga el recaudo de los 25. Y el segundo comentario que haría para responder a tu pregunta es: yo, como otras personas, tengo muchas dudas respecto a las medidas tal cual han sido propuestas frente a la posibilidad de que generen ese recaudo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los cálculos que ha hecho el gobierno, y así lo reconoce la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que formamos parte desde abril de 2020, un club de ricos, pero al que nos metimos, y eso tiene una serie de repercusiones. La mayor parte de los cálculos, repito, están hechos, como dicen los economistas, ceteris paribus, es decir, manteniendo todas las demás variables constantes. Es decir, el gobierno dice: yo subo la tarifa del impuesto a ganancias ocasionales y como la base gravable se mantiene igual o inclusive crece, el recaudo crece, y la economía no funciona así, porque hay una serie de interacción de las variables que hacen que, por ejemplo, cuando las tarifas se suben más allá de un cierto límite, los recaudos se resienten y se reducen por la dinámica misma de la economía, eso que llamaba un economista estadounidense la curva de Laffer, Arthur Laffer. Y evidentemente está claro que están, digamos, dejando de tener en cuenta la movilidad del capital. Hay gente que simple y llanamente dice: yo a esto no le juego, prefiero recoger mis recursos e irme a una jurisdicción que me ofrezca unas mejores garantías. Eso no siempre es tan fácil, porque a veces, si la fuente de riqueza está aquí, liquidarla es muy complicado. Por eso
hablábamos en preparación para esta charla de que no siempre es fácil recoger los corotos y salir corriendo, porque a veces pues, hay una gran pérdida de valor en esa recogida. De manera que aquí quien sobrevivirá es quien tenga la capacidad para leer dónde hay oportunidades, para protegerse frente a lo que viene, pero no necesariamente tomar la decisión de salir corriendo. Tú decías al principio que las empresas son el corazón de un aparato productivo y de una economía de un país. Yo leía un dato y nuevamente me corrige si estoy equivocado, y es que en Colombia, de todo el impuesto que se recauda, por lo menos en términos de renta, el 75 o 78% lo pagan las empresas y el resto, es decir, el 22 o el 25% lo pagan las personas. Ahí te quería preguntar, tú que eres el experto en impuestos, ¿cuál sería un buen balance entre lo que pagan las empresas y lo que pagan las personas? ¿O qué te gusta más a ti? ¿Un sistema tributario donde las personas paguen más, las empresas paguen más, una combinación entre las dos? ¿Cómo ves ese tema? A mí me encanta esa pregunta porque me permite explicar algo que en el común de las conversaciones no se conoce. Una de las motivaciones de la reforma es tratar de incrementar la tributación de las personas naturales en general y de las rentas de capital en particular, que es un tema que interesa mucho a la audiencia. Pero a mí me parece que ese planteamiento está mal formulado. Les voy a explicar una historia que me demoro 3 minutos, pero espero que al final todos entiendan de qué es que estamos hablando, porque a mí francamente me parece que la discusión está mal planteada. Lo que dicen los documentos es que en Colombia las personas naturales no tributan suficientemente bien y que toda la tributación está volcada sobre las empresas. Eso, digamos, es una verdad a medias y les voy a explicar por qué. En 1986, en la reforma tributaria en Colombia, se desmontó la doble tributación, que era el fenómeno que tenía lugar cuando las empresas tributaban sobre sus utilidades y los accionistas volvían a tributar sobre los dividendos. Colombia tomó la determinación de decir, aquí realmente hay una sola capacidad contributiva y hay que mirar esto sociedad-socio. Y es mucho más fácil que tributen las empresas a la tarifa máxima y que no tributen los accionistas. Así nos aseguramos de que haya que fiscalizar solamente a las empresas y no al sinnúmero de accionistas que participan en ellas. Ese fue el modelo que se adoptó desde la reforma del 86. Entonces noten que las rentas de capital derivadas de los ejercicios empresariales a través de sociedades tenían un gravamen que era la tarifa máxima que pagaban las sociedades. ¿Por qué? Porque los accionistas reciben sus dividendos sobre las utilidades netas del impuesto ya pagado por la sociedad. La fuente de riqueza es una sola, es la misma. Entonces, digamos que hasta ahí estábamos satisfechos y pueda que la tarifa en Colombia fuera alta, pero finalmente habíamos desmontado, comillas, la doble tributación de esa manera. En la reforma de 2016 resolvimos que había que restablecer el impuesto a los dividendos porque la gente decía que en Colombia los dividendos no pagaban impuestos. Los dividendos sí pagan impuestos, lo que pasa es que el impuesto se paga en cabeza de la sociedad. Y finalmente nos dejamos montar en esa historia y se creó nuevamente el impuesto a los dividendos 30 años después, del 86 al 2016. Y un impuesto a los dividendos que comenzó siendo del 10%, con una porción mínima exenta, y después, digamos, una tarifa escalonada que llegaba hasta el 10%. Y eso nos llevó a que las tarifas marginales de los retornos recibidos a través de las sociedades fuera del 30 o 33, 32, 31, hoy en día del 35% y después un impuesto del 10%. Eso da una tarifa combinada del 40.25%, que es bastante alto. Entonces, decir que los dividendos tributan al 10 es una verdad a medias, porque vuelvo y repito, tributan después de que la sociedad ya tributó. Entonces, lo que hay que mirar es la tarifa combinada, que es 40.25. Con la propuesta del gobierno en este proyecto de ley 118 Cámara, esa tarifa marginal, que es la más alta, se sube al 60.25%. Y eso verdaderamente hace que no seamos competitivos y que las sociedades no sean instrumentos de tráfico empresarial y jurídico atractivos, porque quien invierte a través de una sociedad tiene que pagar un retorno combinado del 60.25%, que verdaderamente pues, es muy poco competitivo y deja al país en una situación de desventaja frente a otros que compiten como receptores de inversión del exterior. Hay modelos distintos para evitar este problema, que es lo que no se ha querido ver.
Perdón, no contesté la primera pregunta. Entonces, cuando dicen que es que el impuesto está centrado en las sociedades y que los accionistas no pagan, pues claro, porque ese fue el modelo que escogimos, que la sociedad sea la que pague. Pero realmente, cuando la sociedad paga, están pagando también todos los accionistas. Entonces, si hiciéramos el recálculo y el recómputo, tendríamos que coincidir en que realmente la medición que se está haciendo del impuesto pagado por las personas naturales tiene esa distorsión. Porque realmente las personas naturales están pagando el impuesto también sobre las utilidades de las sociedades, pero solo que lo están haciendo por conducto de las sociedades. De manera que... Entiendo bien, y perdóname, te interrumpo, desde el punto de vista técnico, a ti no te gusta el impuesto a los dividendos porque es una especie de doble tributación, porque el accionista de la sociedad ya pagó impuestos a través de la sociedad, de la empresa. Claro, pero no solo que no me guste, tocayo, lo que te quiero decir es que hay que entender que lo importante, más que ver si lo importante es tener claro cuánto pagan las utilidades obtenidas a través de las empresas, sea que lo pague la sociedad o el socio o ambos. Entonces, aquí hemos presentado propuestas como la siguiente. En Chile, que se volvió un referente importante en materia de diseño de políticas públicas para Colombia, también paga impuestos la sociedad y los dividendos también están grabados, pero el impuesto pagado por la sociedad es descontable en la declaración de renta del accionista contra el impuesto por pagar por el accionista. Entonces, evidentemente, lo que se tiene es una tarifa que es el resultado de una tarifa más alta que tendría que pagar el accionista menos la que ya pagó la sociedad, de manera que el accionista solamente paga el delta y eso puede llevar a que se pague un impuesto del 33 o el 34 o el 35. Entonces, a mí me parece muy bien si quieren poner el impuesto a los dividendos muy alto, pero entonces habría que bajar el de las empresas o habría que reconocer un crédito en la declaración de renta de los accionistas sobre el impuesto pagado por las empresas. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que se le ha planteado al gobierno es que no todas las sociedades son sociedades de capitales. Muchas sociedades, como la de ustedes, como la nuestra, son sociedades de personas y en general los emprendimientos en muchos casos son simple y llanamente vehículos de tráfico jurídico para adelantar negocios que son negocios de personas. Entonces, allí lo que existe, por ejemplo, en Estados Unidos es el régimen de las famosas partnership. Las partnership en Estados Unidos, los accionistas de las partnership tienen la opción de optar por el régimen de transparencia fiscal. ¿Qué pasa en el régimen de transparencia fiscal? Que la sociedad no tributa, no existe para fines fiscales y el que tributa es el socio, el accionista. Dependiendo de la tipología de la sociedad, se puede optar por el régimen de transparencia fiscal de las partnership. No todas por ejemplo, las sociedades por acciones no pueden optar por ese régimen. Entonces noten que tenemos 3 escenarios distintos y que al final lo importante es cuánto se paga combinado. Un escenario en el que pagan las dos. Un escenario en el que el impuesto pagado por la sociedad se descuenta contra el impuesto pagado por el accionista. Otro escenario en el que la sociedad no paga y paga el accionista. Otro escenario como el que tenía Colombia, en el que paga la sociedad y el accionista no paga. No importa cuál sea la fórmula. Lo verdaderamente importante es cuánto es la tarifa agregada. Porque eso es lo que define los términos de competitividad nuestra. Porque a eso iba, en esa relación sociedad-socio y la tarifa agregada, lo que te entiendo también es que al final en el mundo los capitales compiten por rentabilidades. Cuando te encuentras con un país donde esa relación sociedad-socio paga al 60%, me dijiste más o menos. 60-45% es la tarifa marginal, la más alta, que es la que computa la del 35% de la sociedad y la del 39% de la tarifa marginal del socio. Esa es la que, sobre el neto, esa es la que te lleva al 60-45%. Que ahí es donde empezamos a competir, pues en un mundo globalizado con países como Chile, donde me dices que puede llegar a ser, no sé, 30, 35, esa tarifa combinada, y eso al final es lo que puede realmente afectar todo el aparato productivo y la inversión en Colombia, si te estoy entendiendo bien. Totalmente, me entendiste bien. Y por eso es que no podemos estar de acuerdo con este planteamiento, como tampoco podemos estar de acuerdo con el impuesto al patrimonio, como tampoco podemos estar de acuerdo con la reforma del régimen de ganancias ocasionales. Todo esto tiene que ver con la tributación de las rentas de capital. Y si uno hiciera el análisis, tendría que coincidir en que la renta, el gravamen al patrimonio es un gravamen a la renta capitalizada, que normalmente es una renta que ya tributó. De manera que si vamos más al fondo, tendríamos que coincidir en que finalmente el gravamen del patrimonio es un gravamen a rentas capitalizadas que castiga el ahorro y castiga la inversión. Ahí viene el segundo daño a la estructura productiva y por esa razón es que no podemos estar de acuerdo con el impuesto al patrimonio, especialmente en la forma en la que ha sido formulado en este proyecto de reforma. ¿Cómo? De carácter permanente.
Es que no podemos tener un impuesto al patrimonio de carácter permanente. Y lo que dijiste al comienzo de la charla, no podemos tener un impuesto al patrimonio en el que se tribute sobre la base del valor intrínseco o sobre la base de la cotización en bolsa del cierre del año anterior, porque la bolsa sube un día pero va al día siguiente. Esa no es una ganancia percibida. Entonces, si no es una ganancia percibida, si no es el producto de una valoración de un mercado, que es una fotografía en un momento determinado, yo no puedo pagar un impuesto de patrimonio sobre eso, porque no es una ganancia devengada. De manera que yo tengo la impresión de que si el impuesto de patrimonio sale como está concebido, es muy posible que la Corte tenga reparos sobre la confiscatoriedad del impuesto de patrimonio. Y uno muy importante que también les dejo para reflexión. En Colombia, de acuerdo con la Constitución Política del artículo 317, solamente los municipios pueden gravar la propiedad inmueble. La nación no puede gravar la propiedad inmueble. Y resulta que el impuesto al patrimonio grava también los inmuebles que forman parte del patrimonio de las personas. La Corte en el pasado ha dicho que el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio son constitucionales porque realmente no están gravando la propiedad inmueble, sino que están gravando el patrimonio como una universalidad jurídica distinta de los bienes que la componen. Esto es una especie de jeringonza jurídica bien complicada. Pero lo que sí está claro es que en el último pronunciamiento de la Corte hubo un planteamiento muy importante a la manera de un salvamento de voto de Alejandro Linares y de Alfonso Rojas, donde dicen que les parece que el impuesto a la riqueza tiene visos de inconstitucionalidad. Y yo tengo la impresión de que si se hace permanente, esos visos se van a hacer mucho más evidentes. De manera que o se modera un poco el impuesto al patrimonio, o seguramente vamos a tener reparos sobre la constitucionalidad del mismo. Entiendo que una persona como Thomas Piketty dice que el impuesto al patrimonio es una de las soluciones a las brechas de desigualdad que hay en el mundo. Pronto más adelante podemos tocar base sobre ese tema. Para poner un ejemplo, porque es que no estoy seguro si me está quedando claro lo que están proponiendo en temas de cálculo del valor intrínseco del patrimonio. Entonces, te voy a poner un ejemplo de varios amigos emprendedores con los que he conversado y están asustados por ese tema. Entonces, un ejemplo cualquiera como para hacer números fáciles. Una empresa que recibe una inyección de capital de, no sé, $2 millones a una valoración, ¿no? O a valor de la empresa de $10 millones, ¿sí? Quiere decir que la empresa vale $10 millones y si el emprendedor es el dueño del 50% de la startup, quiere decir que dentro de su patrimonio, o sea, quiere decir que su patrimonio vale, en este caso, $5 millones y sobre esos $5 millones va a tener que pagar ese impuesto al patrimonio. Así es, a razón del 1% anual. Wow. Entonces, fíjate que ahí es donde está, digamos, el gran inconveniente de este tema. El 1%, es decir, si en papel ese emprendedor vale $5 millones en papel, porque por supuesto un inversionista ángel no invierte para que el emprendedor vaya y se la gaste, sino para que la empresa crezca. Si en papel el emprendedor vale $5 millones, va a tener que pagar $50,000 todos los años de impuesto al patrimonio. Así es, tal cual. Ese es exactamente el cálculo y eso es lo que nos preocupa, porque fíjate que lo que dice el proyecto es, si la sociedad cotiza en bolsa, el valor que se toma en cuenta para la determinación del patrimonio base del impuesto es la última cotización de bolsa, que puede ser el resultado de cualquier variable del mercado y que puede llevar a una valoración de intangibles que pues es una utilidad no percibida, ni siquiera devengada, no realizada. Y en el caso de las que no cotizan en bolsa, el valor intrínseco, ¿qué es el valor intrínseco? Es patrimonio neto entre el número de acciones. Y evidentemente en el patrimonio puede haber, por ejemplo, valorizaciones puramente nominales, si vamos por el valor intrínseco contable, que tienen que ver con la potencialidad de unos activos en un momento determinado para generar una rentabilidad. Pero evidentemente grabar un patrimonio que no se han materializado, ¿no? Exactamente, que no se ha materializado. Y volviendo al tema de Piketty, pues yo lo que creo es que este hombre presentó una serie de perspectivas en sus 3 libros muy interesantes que le dieron, digamos, sustento a una serie de teorías. Yo no podría negar que en Colombia tenemos una brecha social inmensa. Mi papá hablaba de una deuda social impagable. Colombia perdió en los primeros meses de la pandemia lo que había hecho en 15 años de lucha contra la pobreza.
Todo eso es lamentable y tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero evidentemente una cosa es eso y otra cosa, afectar seriamente las fuentes de riqueza. Me parece muy bien lo de los subsidios. Seguramente hay gente que puede recibir subsidios y puede de alguna manera elevar su nivel de subsistencia. Pero generar una expectativa de unos altos subsidios en una clase, digamos, con dificultades que se viene levantando, puede perfectamente ser la solución completamente inversa a motivar la gente para que trabaje. Yo creo que la gente, más que subsidios, necesita fuentes de trabajo. Necesita fuentes para poder desplegar su conocimiento. No solamente acceso a la formación y a la universidad, sino fuentes de empleo. ¿Y quién genera las fuentes de empleo? Los empresarios. De manera que tenemos que combinar las medidas. Y volviendo a tu planteamiento en términos de la inequidad de nuestro sistema económico, expresado en términos del coeficiente de Gini, el economista francés. Seguramente todos conocen el tema, pero para beneficio de alguno que no lo sepa, el coeficiente de Gini mide la inequidad de un sistema económico y muestra coeficientes que van entre 0 y 1, siendo 0 la total equidad y 1 la total inequidad. Colombia tiene un coeficiente de Gini de 0.54, que es de los más altos del mundo. O sea, es un sistema muy inequitativo. Y después de impuestos y transferencias, la verdad es que no mejora mucho. En el mejor de los casos llegará a 0.52. Y eso es lo que ha llevado a la gente a decir que el sistema tributario y el sistema de transferencias no es suficientemente redistributivo ni equitativo para tratar de equilibrar las cargas. Sí, eso es verdad y seguramente hay mucho por hacer, pero necesitamos ver de qué forma articulamos instrumentos para lograrlo. Y los subsidios pueden ser una parte de la solución, pero la mayor parte de la solución debe provenir de la generación de fuentes de empleo, del crecimiento, del desarrollo, de la formalización de la economía, del control a la inflación. Es que la inflación es el impuesto más inequitativo de todos, porque ese lo pagamos todos. De manera que cuando pensamos en medidas que producen, estamos en una inflación acumulada a lo largo del año que ya casi está llegando a 11%, que no teníamos hace muchísimo tiempo. Y evidentemente, pues la determinación que tomó el presidente Duque de subir el salario mínimo al 4% en términos reales el año pasado, pues seguramente fue alentada por consideraciones de orden político, pero tiene un efecto hacia adelante bien complejo en materia de inflación. Y todo lo que está ocurriendo en el mundo, estamos en la antesala de una desaceleración económica a nivel mundial. Estados Unidos y Europa seguramente van a tener una recesión de la que probablemente Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, salga muy rápido, pero vamos a tener un primer semestre complicado. En la antesala de todo eso, poner, digamos, en el límite al sector empresarial puede ser una medida bien compleja. Hablemos de inflación. Ponerle impuestos a las bebidas azucaradas, a los productos ultraprocesados, a los plásticos de un solo uso, ¿puede generar más inflación? Sin la menor duda. Los estudios de acoplásticos y otros gremios dan cuenta del hecho de que con el impuesto a los plásticos de un solo uso, el precio final de algunos productos puede subir entre el 1 y el 7%. Wow. Y no todos esos empaques tienen sustituto perfecto. Entonces, a mí me parece muy loable que el gobierno esté pensando en lo importante que es hacerle frente a esas externalidades negativas derivadas de los alimentos ultraprocesados y de las bebidas azucaradas. Pero yo francamente creo que este no es el momento. Y me parece que el gobierno está tomando conciencia de eso. Si yo pudiera hacer un resumen rápido, volviendo a tu primera pregunta, el gobierno ya ha manifestado que está en disposición de revisar algunas de las propuestas del proyecto. Esas propuestas básicamente tienen que ver con replantear completamente el tema de los impuestos ambientales y los impuestos a los alimentos ultraprocesados, porque finalmente no parecería el momento. Esos además son impuestos que no apuntan al recaudo, son impuestos pigouvianos, que apuntan simplemente a propiciar comportamientos deseables en sociedad y a tratar de evitar externalidades negativas que habrá que pagar en el futuro, pero no tienen ningún efecto en el recaudo. Entonces, no pareciera que ese sea, digamos, el momento para implantarlos y me parece que el gobierno está en disposición de retirarlos. También el gobierno ha dicho que está en disposición de revisar la tarifa del impuesto a los dividendos. Buena noticia, vamos a ver hasta dónde. Y de tratar de mantener separada la canasta. A ver, devolvámonos un poquito para que todos nos entiendan. ¿Cómo funciona el impuesto de las personas naturales en Colombia?
Las personas naturales en Colombia tenemos cuatro canastas de ingresos. La canasta de rentas de trabajo, rentas de trabajo y empresariales, digamos, donde entran todos esos ingresos y todos esos costos. Tenemos la de las ganancias ocasionales, tenemos la de los dividendos y tenemos la de las pensiones. La propuesta del gobierno para tratar de hacer más progresivo el impuesto a la renta es que se sigan depurando separadamente las rentas en las cuatro canastas, pero que para fines de la aplicación de la tarifa todas se sumen. Entonces, obviamente, cuando todas se suman, la potencialidad de llegar a las tarifas más altas es mucho mayor. Y por eso el gobierno no puede decir que no está afectando a los que ganan 10 millones de pesos o menos, porque depende. Si alguno de esos gana 10 millones, pero vendió su casa ese año por cualquier razón, pues va a terminar pagando un impuesto mucho más alto por la acumulación de bases gravables. Ya hecha esa explicación, entonces es muy posible que el gobierno también revise lo de la acumulación de las canastas y vuelva a un escenario de mantenerlas separadas, que yo creo que tendría mucho más sentido. Segundo, también el gobierno está pensando en revisar la propuesta de zonas francas. Las zonas francas han sido polos de desarrollo bien interesantes. Yo sé que en eso hay mucha discusión de empresarios que creen que por qué mi vecino de enfrente paga un impuesto del 20 cuando yo pago uno del 35. Pero con independencia de eso se han convertido en polos de desarrollo muy importantes que permiten que Colombia compita en el exterior. Y evidentemente el gobierno ha dicho que iba a desmontar la tarifa del 20% a menos que se firmaran convenios o planes de internacionalización para comprometer, digamos, un cupo mínimo de exportaciones de esas empresas. Parece que van a encontrar la manera de hacerlo, porque finalmente las exportaciones son buenas para las finanzas del país, de manera que la tarifa se podría mantener si esas zonas francas o esos usuarios de zonas francas mantienen y cumplen sus compromisos de exportación. Hay un technicality que tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio y el tema de los subsidios a las exportaciones, pero no me parece que sea el momento de plantear. Entonces, creo que es posible que el régimen de zonas francas se salve, y habría que decir que con independencia de las quejas ha sido importante para el país porque se han convertido en fuentes de riqueza y en fuentes de generación de empleo importantes. Ahí parece que el gobierno ha dicho que está dispuesto también a revisarlo. También están diciendo que pueden desmontar la propuesta del impuesto a la exportación de oro para tratar de pelear un poco con la minería ilegal, porque la minería ilegal es una realidad en nuestro país. Y evidentemente si le ponemos un impuesto a las exportaciones a la minería formal, pues vamos a alejarla mucho más de la minería ilegal y la minería ilegal va a ser fiestas. El tema del impuesto a las exportaciones de petróleo y de carbón parece que se puede revisar también. Hoy en día es lo que técnicamente se denomina un windfall tax, que es un impuesto al exceso de utilidades. ¿Qué significa eso? Que los sectores de la economía que en un momento determinado, por razones que no les competen, tienen ganancias extraordinarias, tienen que tributar más. Ese fue un invento de los británicos, que se extiende a otros lugares del mundo. Entonces, obviamente, cuando por razón de, por ejemplo, la pandemia, hay un sector que terminó especialmente beneficiado, como el sector de tecnología o telecomunicaciones, pues, digamos, sería equitativo que tributara más en esos periodos. Eso es lo que se llama un windfall tax o un impuesto al exceso de utilidades. Digamos, es equitativo. Pero obviamente ese impuesto debe establecerse en consideración a la ganancia, no al incremento de los precios. Entonces están pensando en que el impuesto a la exportación de petróleo, carbón y oro se pueda convertir en una sobretasa temporal del impuesto de esas empresas, que podría tener más sentido. También parece que el gobierno está en disposición de aceptar que la tarifa de las ganancias ocasionales no se suba tanto. Aquí les cuento una historia breve. Antes de la reforma de 2012, las ganancias ocasionales tributaban a la misma tarifa de las rentas ordinarias, solo que en una canasta separada. Y obviamente el impuesto a las ganancias ocasionales era altísimo. ¿A qué tipo de ganancias nos referimos? Pues obviamente a las que provienen de donaciones, herencias, legados, loterías, pero también a las que provienen de la venta de activos fijos que se han poseído por 2 años o más, o sea que no tenían vocación de ser vendidos. Y ahí vuelve a entrar el tema de las acciones y del mercado accionario, porque cuando uno es un accionista no controlador, solamente puede percibir la valorización de sus acciones vendiéndolas, porque como no controla y no distribuye dividendos en la sociedad, pues finalmente lo único que puede hacer es venderlas. Y si al venderlas tiene un gravamen altísimo, pues finalmente también hay un desincentivo para la inversión en el mercado de capitales. ¿Cuál es la historia? En 2012, siendo ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y siendo director de la Juan Ricardo Ortega, impulsaron una
propuesta que el Congreso de Colombia aprobó y fue bajar la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales al 10%. Del 30 y tantos por ciento bajó al 10%. ¿Y saben qué pasó el primer año, que fue el 2013? El recaudo del impuesto de ganancias ocasionales se septuplicó, se multiplicó por 7. Entonces uno dice, wow, ¿cómo así que la tarifa se redujo a la tercera parte, pero el recaudo se multiplicó por 7? Pues porque finalmente cuando hay un impuesto razonable, la gente prefiere pagarlo sin hacer piruetas, asumirlo y de alguna manera ser más transparente en la estructuración de sus transacciones. Volver a subir el impuesto a esos niveles es como volver al pasado. Y yo creo que el gobierno está tomando conciencia de eso y también está, y eso tiene que ver con la curva de Laffer también, está revisando nuevamente esa medida. Eso es básicamente lo que hasta ahora hemos... bueno, también es posible que se conserven algunas exenciones de las que se ha señalado que se quieren desmontar, como la renta exenta de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Obviamente es muy importante para el país en términos de generación de empleo y de dinamización de la economía del sector de la construcción. Pero el problema de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario como inversión, que es muy interesante, es que descansa también en las rentas exentas y descansa también en los subsidios. Y parece que en este momento no hay mucha disponibilidad de subsidios para la adquisición de vivienda de interés social o prioritario. De manera que si además de eso recortamos la renta exenta, pues eso es básicamente condenar esos proyectos a que no sean viables. Y seguramente habrá otros casos más. El presidente Petro ha hablado de la importancia del turismo y de la importancia de la economía creativa, que él no denomina economía naranja porque eso es un tema más del presidente Duque. Pero si queremos hablar de transición energética, tenemos que ser conscientes de que Colombia todavía depende mucho de las rentas derivadas de los combustibles fósiles. Eso no es tan fácil desmontarlo de un día para otro. Hay que trabajar en una transición, pero eso va a tomar años. De manera que, evidentemente, tendremos que seguir contando con las rentas derivadas de la industria extractiva y comenzar a trabajar en la transición y sentar las bases y poner pica en Flandes, pero no podemos cortar el chorro inmediatamente. Impresionante. JP, quería contarte además que tenemos cerca de 850 personas conectadas y qué privilegio pues estar oyendo esta cátedra no solo de impuestos, sino de política pública, historia de Colombia, que ha habido un poquito de todo. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo. Te quería preguntar, porque tú has sido también en varias ocasiones muy crítico de ciertas exenciones que tiene nuestro sistema tributario. Te quería preguntar, digamos, por algunas puntuales, porque pues el listado es un chorrero de cosas, pero hablando de temas de inversiones, ¿a ti te gusta la exención a la venta de acciones que cotizan en la bolsa? Sí, definitivamente me parece importante. ¿Cuál es la motivación para desmontarla? Que no ha producido un efecto favorable suficiente desde cuando se implantó en la reforma del 90. Es que Colombia tiene un mercado de capitales enano. ¿Qué hacemos? Pero si además de eso desmontamos esta medida, pues finalmente no solamente va a ser enano, sino que va a desaparecer. ¿Cuál es la discusión antes de que vayas con la segunda pregunta rápidamente para ponerle contexto a lo que estás preguntando? En la Comisión de Beneficios Tributarios, de la que yo formé parte en el año 20 y 21, tenía por objeto estudiar los beneficios tributarios existentes en el régimen colombiano para mirar cuáles de ellos estaban alineados con los fines del Estado y con los principios que orientan el sistema tributario y cuáles no, con la idea de que se desmontaran los que estaban desalineados y se mantuvieran los que estaban alineados. Y la Comisión de Expertos hizo una serie de propuestas y un documento muy, muy importante de política pública en materia fiscal que se publicó en 2021 y una segunda versión que publicó la OCDE en 2022, hace muy poco tiempo. Es claro que hay que desmontar muchos de los beneficios existentes, porque resulta que en este país los beneficios tributarios se convirtieron en casi la única herramienta de política pública para impulsar ciertos sectores. Y realmente, digamos, la ortodoxia de la política pública no debería ser el único instrumento. Tendría que haber otro tipo de instrumentos. Porque un beneficio tributario es básicamente un cheque que gira el gobierno para que un impuesto que debiera pagarse no se pague. O sea que todos financiamos los beneficios tributarios, que hoy en día le cuestan al país cerca de 70 billones de pesos. O sea, cerca de 3 veces al año de lo que se pretende recaudar con esta reforma. Entonces, obviamente, la Comisión sí dijo, hay que desmontar una gran cantidad de beneficios, pero hay que revisar otros
para ver si entran en cámara de revisión y se van desmontando progresivamente. Pero, por ejemplo, volviendo a tu pregunta ahora sí con ese contexto, en el mercado de capitales, grabar esas utilidades, pues es darle un golpe de gracia al mercado de capitales. Por eso nosotros creemos que sí está muy bien mostrar una señal de desmonte de beneficios tributarios, pero progresiva, y tratar, yo sigo pensando que el gobierno, a propósito de acoger las recomendaciones de la Comisión de Expertos, está recogiendo solo algunas de ellas con pinzas y está dejando de mirar otras que son muy importantes. Hay un tema del que podríamos hablar todo un programa, pero evidentemente el 70% de los beneficios tributarios que le cuestan a los colombianos 70 billones de pesos, o sea, 49 o 50 billones de pesos, están en el régimen de IVA. Entonces, yo sé que eso es inviable políticamente, pero alguien en algún momento de la vida tendría que darse el lapo de decir que Colombia tiene el régimen de IVA más regresivo y más ineficiente del mundo. Y les voy a explicar por qué. Claramente los impuestos al consumo, como el IVA, son intrínsecamente regresivos. ¿Por qué? Porque no distinguen para fines del impuesto en las condiciones económicas del sujeto pasivo, que es el consumidor. Entonces, obviamente, ¿cuál fue la solución que adoptó el sistema colombiano desde el año 83? Es decir, vamos a excluir del impuesto los bienes de la canasta familiar y otro tipo de bienes. Pero resulta que los números demuestran que para que la empleada de nuestra casa no pague el IVA sobre el pollo, los huevos y la carne, nosotros tampoco lo pagamos. Porque obviamente a uno no, pues digamos, en ese momento lo que había que hacer era desabarlos todos. Pero para que la empleada de la casa no lo pague, nosotros tampoco lo pagamos. Y las cifras de la memoria técnica del Ministerio de Hacienda demuestran claramente que los 4 deciles de mayor ingreso de la población consumen cerca del 80% de esos bienes. Entonces, pregunta, ¿a quién está beneficiando la exclusión del IVA? ¿No es eso mucho más regresivo que todas las medidas de impuesto a la renta? Habría que desmontar esa estructura del IVA porque no funcionó. Y en el mundo eso ya está inventado. Hay un especialista en estos temas de impuesto al consumo que se llama Alberto Barreix, para quien quiera investigar en eso. Alberto Barreix ha producido muchos documentos en el BID sobre una cosa que se llama el IVA personalizado. En pleno siglo XXI, en el año 2022, me resisto a pensar que la tecnología no nos pueda ayudar a manejar unos sistemas que permitan que las familias de bajos ingresos, con base en el Sisbén y en la encuesta de ingresos, tengan un cupo de IVA que no paguen. Eso se llama el IVA personalizado, para que de esa manera solamente paguen el IVA los que tenemos y podemos pagarlo y no lo paguen quienes no pueden ni deben pagarlo. Ese chistecito produciría un efecto en el recaudo fácilmente comparable al de todas las medidas que se están proponiendo, pero eso no lo va a proponer ningún gobierno y mucho menos un gobierno de izquierda, lamentablemente. De manera que yo creo que están buscando el muerto arriba. ¿Eso nos cuesta 70 billones? El total de los beneficios, 70 billones, los del IVA, el 70%, o sea, aproximadamente 50 billones, o sea, 2 veces el recaudo esperado de esta reforma. Wow. Que ni tú ni todos los que nos están oyendo paguen el IVA de la carne, la leche y los huevos, para que las personas de menores ingresos tampoco los paguen. Y tú que eres historiador, ¿eso no fue lo que trató de hacer el gobierno Duque con el IVA a la canasta familiar, que fue tan polémico, y tener unos mecanismos de devolución de ese IVA pues a las personas más vulnerables y más pobres? ¿Eso no era más o menos como el objetivo o me equivoco? Sin la menor duda, ese era exactamente el objetivo y eso fue lo que le costó la cabeza, entre otras cosas, a Carrasquilla, porque eso no se comunicó bien. Yo sigo pensando que la función primordial de un ministro, como decía hace muchos años, o no tantos tampoco, Alejandro Gaviria, es comunicar. Y eso no se comunicó adecuadamente. Cuando uno ve vallas que dicen, mientras el Partido Liberal exista, no habrá IVA a la canasta familiar, pues evidentemente sabe y entiende que es muy difícil que la gente tome conciencia de lo que eso significa. Es que no IVA a la canasta familiar para los que no deben pagarlo, pero tampoco para los que podemos pagarlo. Entonces, en la tecnología tiene que haber una solución y la hay, se llama el IVA personalizado. Yo he tenido conversaciones con el Partido Liberal, con el Partido Histórico, ¿saben qué dicen? Dicen, Pablo, usted tiene toda la razón, pero nosotros no vamos a proponer eso. ¿Qué pasó con el gobierno Duque? Volviendo a tu pregunta,
que desafortunadamente el presidente Duque, cuando le presentamos esta propuesta, dijo, vamos a devolver de una vez el IVA, pero sin necesidad de reestructurar el sistema. Entonces entregó la cereza sin el ponqué. Aquí lo que tendríamos que haber hecho hubiera sido iniciar la reformulación del régimen de IVA, pero mucho más eficaz que la devolución del IVA es el IVA personalizado basado en la tecnología para que, de acuerdo con la encuesta de hogares y con un sistema controlado por inteligencia artificial, no paguen IVA quienes no deben pagarlo, de acuerdo con la encuesta de hogares y con el CISBEN. Eso sería mucho más eficaz que todos lo paguen y que se devuelvan. De manera que hay soluciones, tiene que haberlas, lo que necesitamos es voluntad política para implantarlas. Wow, increíble, impresionante. No tenía en la cabeza, por supuesto, esos datos y me dejas perplejo. 50 billones, eso es 2 veces lo que se quiere recaudar en esta reforma. Tocayito, es tan así que inclusive reformulando el régimen de IVA en Colombia, podríamos bajar la tarifa general 1, 2, 3 puntos y tener un recaudo mucho más efectivo. En Colombia se recauda muy poco en concepto de IVA, precisamente por todas las perforaciones del sistema. Ustedes se imaginan el festín que es manejar esa cantidad de tarifas y de bases gravables especiales y de tarifas diferenciales. Eso produce como resultado un impuesto que genera un recaudo muy bajo comparado con el de otros países. Y eso ya está inventado. Necesitamos voluntad política, alguien que explique esto y alguien que esté dispuesto a entenderlo y asumir el costo de lo que significa. Imagínense, 70% de costo de beneficios del IVA contra 30% de todo lo demás. Pues necesitamos que sigas haciendo esta tarea de explicar y de reunirte con varios sectores políticos, a ver si un día podemos lograr esto que sería increíble en general para el país, independientemente del partido o del político que lo proponga, ¿no? Así es, yo creo que, pues obviamente esta mañana estuvimos en una conversatoria en la Cámara Colomboamericana y estaba Jairo Libreros, el analista político. Yo le decía a Jairo, ¿será posible que alguien asuma el costo de lo que significa impulsar esta reforma? Y dijo, no creo, entre otras cosas porque la reforma de Carrasquilla se cayó por eso. Entonces yo le decía, pero ¿cómo es posible que la reforma de Carrasquilla se haya caído por eso y tengamos ahora una reforma, digamos, igual o peor si se quiere, sin el componente del IVA y vaya a pasar tan campante? Me dijo, por la coyuntura política. Porque aquí lo que necesitamos es recaudar de cualquier manera esos recursos. Pero el tema es tan, digamos, cuestionable que los recaudos derivados de la disminución o eliminación de los beneficios existentes hoy en día que propone esta reforma, realmente los vamos a ver en 2024. De manera que si este gobierno verdaderamente necesita recursos importantes para movilizar el régimen de subsidios y focalizar esos subsidios, tendría manera de llegar mucho más rápido a esos recursos por la vía de la reforma al régimen de IVA y no al de renta, porque las reformas en renta entran a regir el 23 y se verán reflejadas en las declaraciones del 23 que se presentan en el 24. Entonces ahí tenemos otro hueco en las finanzas que no sé cómo vamos a llenar. Entonces 25 billones, a mi manera de ver, mal estimados, pero que además van a comenzar a percibirse por ahí en el año 2024. A mí la ecuación no me cuadra. Te iba a preguntar por algunos descuentos que hoy se pueden hacer en el sistema, por ejemplo, el descuento por aportes a pensiones voluntarias, por intereses de créditos hipotecarios, algunos planes voluntarios de salud. ¿Esos descuentos te gustan, no te gustan? ¿Son técnicos, son antitécnicos? ¿Deberían desmontarse o no? ¿Qué opinas ahí? Ese es un tema bien complejo. En Colombia, esto ha sido como un tire y afloje desde la reforma del 74 quizás. Alguna vez te decía, tal vez hace 2 años, que la dinámica de un sistema tributario es un conflicto permanente entre la equidad y la eficiencia. Un sistema tributario muy eficiente puede recaudar muy rápidamente, fijar unas tarifas planas, tener un sistema de deducciones muy limitado, pero probablemente pueda ser inequitativo. Un sistema muy equitativo que consulte la capacidad contributiva de todos los contribuyentes podrá ser muy equitativo, pero puede ser muy ineficiente en términos de recaudo y control de la evasión. Entonces tenemos que buscar ir por la línea del medio. Aquí tenemos que combinar tarifas con bases gravables.
Yo creo que para los contribuyentes de menores ingresos deberíamos tener sistemas mucho más simples de determinación del impuesto. Y ese fue uno de los grandes aportes de la reforma tributaria de Duque en el año 2018, la creación del régimen simple. El régimen simple es un régimen en el que el impuesto se determina sobre ingresos brutos y comprende no solamente el impuesto a la renta, sino el ICE y las contribuciones a la seguridad social. Hoy en día tenemos cerca de 90.000 nuevos contribuyentes que antes estaban en la informalidad y que hoy están en el torrente formal de la economía haciendo parte del régimen simple. Eso es una buena medida. Por eso una de las cosas buenas de esta reforma, no todo es malo de este proyecto, es ampliar inclusive el régimen simple y extenderlo a otro tipo de actividades y bajar algunas tarifas. Para los contribuyentes de menores ingresos o de difícil fiscalización, tendría que haber sistemas más simples para recaudar el impuesto. Y para los contribuyentes de ingresos medios o de ingresos altos, podría haber un sistema como el que hay hoy en día. De manera que cuando tenemos todas esas particularidades de descuento por esto, descuento por lo otro, descuento por lo demás allá, eso podrá ser muy equitativo, pero genera, digamos, complejidades y dificulta enormemente el recaudo. Obviamente tenemos que ver cómo buscamos ir por la línea del medio, pero en la reforma, esos descuentos, ingresos grabados, en caso de personas naturales, se limitan seriamente con la idea, de nuevo, de elevar el nivel de tributación de las personas naturales. De manera que, digamos, no se han eliminado los aportes al sistema de pensiones, los aportes voluntarios y demás, pero existe un límite mucho más bajo de renta exenta en valor absoluto del que existe hoy en día, que tiene la virtualidad casi que va a ser muy poco atractiva la financiación del sistema de pensiones por la vía del ahorro voluntario. Tocayo, quisiera, sin duda, un panorama preocupante el que nos presentas hoy, pero quisiera terminar en una nota optimista, en una nota positiva. ¿Qué te gusta de la reforma? ¿Qué te gusta de este proyecto? Wow. No, yo creo que el proyecto da unas buenas señales. Yo destacaría, digamos, como tres tipos de medidas. La primera, el régimen simple, al que ya me referí. Me parece importante que sigamos trabajando en la formalización de la economía, porque es que la informalidad en la economía nuestra y de los países que se nos semejan es altísima. Y mientras haya eso que el economista Soto denominaba el otro túnel o el subtúnel, ya no me acuerdo el nombre de su libro publicado en los 80, pues va a ser muy difícil, porque finalmente todo el encadenamiento productivo termina estrellándose con la informalidad en los niveles más bajos de suministro. Entonces me parece muy bueno el tema del régimen simple, a eso hay que seguirle trabajando y hay que formalizar a la gente. A mí me parece buena la medida de limitar cierto tipo de beneficios. Hay algunos que me parece que deberían sacarse de esa colada. Pero me parece que es una buena señal tratar de disciplinar el presupuesto, porque no puede ser que sigamos concediendo en muchos casos indiscriminadamente beneficios tributarios. Si ustedes vieran el análisis de la Comisión de Expertos y vieran las asimetrías enormes que existen en sectores de la economía, unas tarifas de efectivas de tributación que tienen una dispersión de 20, 30, 40, 50%, uno dice, pero un momentico, ¿cómo así? Si estamos hablando de la economía en general, ¿por qué este sector tributa al 30 y esta tributa al 70 o al 90? Eso me parece que es algo que tenemos que impulsar y lo dice la OCDE en su informe. Tenemos que tratar de simplificar el sistema tributario. Tenemos que hacer sencillo que la gente pague. Tenemos que eliminar una serie de beneficios que prueban no ser eficaces, porque es que aquí nadie controla lo que nos cuestan los beneficios. Nosotros en el seno de la Comisión de Expertos propusimos una ley estatutaria de beneficios tributarios que más o menos decía todos los años el gobierno tiene que medir el costo de los beneficios tributarios y contrastar el costo del beneficio, que es el no recaudo, frente a las externalidades positivas. Y si la ecuación no da, hay que desmontarlo, porque están tirando con nuestra chequera. De manera que me parece que esa es una buena medida también. Obviamente creo que es muy importante que se generen recursos para completar el ajuste fiscal, pero tengo la impresión de que sería deseable que se hicieran una serie de ajustes en la reforma para tratar de no ahogar el aparato productivo, para tratar de mantener de alguna manera nuestra condición de receptores de inversión del exterior en unos términos, si bien no atractivos, por lo menos neutrales. Y por esa razón, a pesar de que pueda haber muchas discusiones en torno al régimen de zonas francas, yo creo que nosotros necesitamos el régimen de zonas francas para poder competir y para poder salir a los mercados externos en unas mejores condiciones. Yo creo que vamos a tener reforma, sin lugar a dudas. El mapa político indica que va a haber reforma tributaria.
Tengo dudas en torno a la eficacia del recaudo, pero creo que si se hacen algunos ajustes importantes como los que ya el gobierno ha anunciado y otros más, podremos tener un punto de partida que nos disponga mejor para lo que será el 2023, que va a ser un año de coyuntura difícil con una desaceleración de las economías rayando en la estanflación, de la que seguramente Estados Unidos y algunos países de Europa, no todos, van a recuperar muy rápido y vamos a poder salir al otro lado del túnel. Las decisiones en economía y en la definición de planes de gobierno no deberían tomarse a la luz del corto plazo. Nosotros tenemos herramientas como el marco fiscal de mediano plazo, pero que desafortunadamente es medio decorativo, porque aquí seguimos aprobando el presupuesto anualmente y de alguna manera seguimos empujando el déficit hacia adelante. Colombia ya tiene un nivel de deuda pública que se está acercando peligrosamente al 70% del Producto Interno Bruto y eso implica, pues obviamente, comprometer la estabilidad de las finanzas en el futuro. De manera que tenemos que participar en la adopción de decisiones, tenemos que de alguna manera ser, digamos, actores en este proceso. Los gremios y la sociedad civil deberían tomar un rol un poco más activo, mucho más constructivo, que no se limite al mantenimiento de su situación actual, sino a tratar de aportar, pero a tratar de mantener la impulsión para que podamos seguir generando un dinamismo en la economía que nos permita generar empleo, porque estoy convencido de que nuestras generaciones jóvenes van a apreciar mucho más la generación de empleo que los subsidios. Buenísimo mensaje, me encanta. Te quería preguntar si ese documento de la Comisión de Expertos del 2021 es un documento público, que lo Sí, podamos claro, sin duda, buscar lo y consiguen descargar. facilísimo. Si se meten al portal de la OCDE, ahí aparece el último documento. De hecho, no solamente van a encontrar el informe inicial de la Comisión de Expertos y el informe de 2022, sino que van a encontrar también un documento que salió la semana pasada sobre la opinión que tiene la OCDE frente al proyecto de reforma tributaria, que obviamente el gobierno hábilmente, porque no podría ser de otro modo, ha explotado como positivo. Yo creo que ese informe hay que leerlo completo. Ahí obviamente la OCDE dice que hay unas señales muy positivas, que esas reformas van en la dirección correcta, pero también dice que hay otras muchas cosas que podrían hacerse y que no se están haciendo. Un mensaje final, algo que de pronto no te pregunté, que se nos quedó por fuera, JP, que de pronto quieras enviarnos a las muchísimas personas que nos estuvieron escuchando hoy. Bueno, yo diría lo siguiente, Tocayito, yo diría, es importante que estemos, como decía algún periodista hace muchos años, ojos abiertos y oídos despiertos. En momentos de crisis siempre hay oportunidades y prevalece quien esté en capacidad de ver esas oportunidades y de protegerse frente a los peligros, lo que significa que la mejor decisión no siempre es salir corriendo. Yo creo que aquí va a haber oportunidades y quien prevalecerá será quien tenga la capacidad de entenderlas, de reaccionar frente a ellas y de protegerse frente a los peligros. Pero yo tengo el convencimiento de que Colombia no es Venezuela, nuestra hermana República de Venezuela, Colombia no es Chile, Colombia no es Bolivia, Colombia no es Perú. Colombia tiene mucho en común con esos países hermanos, pero tiene una institucionalidad que a mí me permite creer en el futuro del país. Tengo el convencimiento de que mientras la Corte Constitucional siga siendo un organismo independiente, vamos a tener una defensa importante de la institucionalidad y seguramente vamos a lograr de alguna manera que con el equilibrio de pesos y contrapesos logremos mantener a flote la institucionalidad de este país, que es lo suficientemente robusto como para que los políticos de mala calaña, que no son todos, no lo hayan podido acabar. JP, espectacular. ¿Cuánto me gustaría que algún día fueras ministro de Hacienda y nos ayudes a arreglar este desorden que tenemos, que sin duda tampoco es problema, no es culpa de este gobierno, porque eso viene una herencia de muchos años atrás, pero tenemos un sistema tributario bastante complejo de entender, que solo expertos como ustedes lo entienden y qué bueno tener personas como tú que nos dan unas luces, que nos enseñan, nos explican de esa manera tan clara. Yo estuve toda la sesión tomando un montón de notas y si tú me autorizas, mañana pues las publico, las pondré en Twitter, en algún lado, porque me parece supremamente valioso lo que aprendimos hoy. Adelante, necesitamos comunicar
canales como el de Mis Propias Finanzas, que le llega a mucha gente pensante, son importantes. Aquí desafortunadamente tenemos mucha opinión no ilustrada, de manera que es importante que participemos en los debates en redes, pero de manera informada, de manera constructiva, no simple y llanamente oponiéndonos porque sí, porque finalmente el futuro del país depende en muy buena parte de las instituciones, pero depende en una parte muy, muy importante de los ciudadanos y de la sociedad civil. Y allí la divulgación apropiada de mensajes, la crítica constructiva frente a las propuestas es un componente fundamental. De manera que te felicito, los felicito a ti y a Caro por seguir impulsando este proyecto de Mis Propias Finanzas, que a mí me parece fundamental. Y tengo el convencimiento de que ustedes en este escenario y en otros no solamente contribuyen a la creación de conciencia sobre la importancia de un manejo responsable de las finanzas personales, sino también de las finanzas públicas y del entorno, que es una responsabilidad de todos. Espectacular. Nuevamente, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Me le mandas un abrazo enorme a Cata, a la familia, y bueno, espero nos volvamos a conversar muy pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo para ti y para toda la tropa. Saludos, chao, chao. Bueno, ahí lo tienen, doctor Juan Pablo Godoy, fundador de Godoy Hoyos, experto tributarista, que nos ha dado una clase magistral del sistema tributario en nuestro país, una clase de economía, una clase de historia, una clase de política pública. Me pareció fascinante esta conversación. Como les dije, tomé un montón de notas que las trataré de organizar. Yo siempre tomo notas en desorden, las trato de organizar entre hoy y mañana y se las comparto por si las quieren leer. Este video también y esta charla va a quedar pública en nuestro canal de YouTube para el que la quiera repetir, el que la quiera compartir con sus amigos, familiares, primos, tías, conocidos. Creo que es una información muy valiosa para muchísima gente. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. A seguir aprendiendo. Chao, chao. Feliz noche. Gracias.